Bueno, seguimos, que todavía queda mucho programa. ¿Podemos empezar? Empezamos, bueno. Bueno, vamos a ver otro abordaje anterior, que también es relativamente reciente, no tanto como el pararecto, y que también se ha extendido, este sí se ha extendido mucho. Lo podéis ver de varias maneras descrito. El abordaje deriva de dos abordajes de cirujanos generales que utilizaban para colocar mallas desde dentro, que eran Ribes y Estopa. Quizás el nombre más apropiado, que es el que le gusta, por ejemplo, a Claude Sagui, que es uno de los que lo puso en órbita este abordaje, es el abordaje intrapélvico anterior. Todos los nombres valen. Bueno, este abordaje pertenece al grupo de abordajes anteriores del acetábulo, que inicialmente fueron desarrollados todos por este señor, que es de Tournelle, que además hizo toda la clasificación de las columnas. El abordaje ilioinguinal se basa en hacer una serie de ventanas. Se hacían 4 ventanas y a través de esas ventanas se podía acceder prácticamente a cualquier fractura del acetábulo, excepto quizás a la zona más medial, que este era el problema de este abordaje. Con los abordajes que hemos visto hoy, lo que se intenta es reducir toda la disección a una sola ventana. No siempre se consigue, como mucho 2. Quizás el pararecto tiene la ventaja de que se puede hacer solo con una. En el Estopa, la verdad es que hay muchas veces que hay que hacer 2 abordajes. Hay que hacer primero un abordaje medial y luego un abordaje de primera ventana. Pero en realidad son abordajes que afectan a la misma área anatómica. La anatomía que tenéis que conocer para hacer estos abordajes es siempre la misma. Hay un tipo de fractura que no estaba bien resuelta con el ilioinguinal, que ya ha comentado Pedro, que es este tipo de fractura en pacientes ancianos en el cual se abre como en 2 piezas el acetábulo. De esto se ha intentado de todo. Yo recuerdo, nosotros utilizábamos placas de radio, se diseñó una placa en ángulo recto que no funcionaba, muchas cosas. Realmente no funcionaba nada demasiado bien. ¿Por qué? Porque lo que hacía falta era sujetar por dentro, lo que hemos visto también que se puede hacer a través del pararecto. Y para eso, pues realmente la única forma de hacerlo es ir desde el otro lado. Este es el primer, no sé el primero o el segundo, porque hay un finlandés que también lo describió. Utilizaron este abordaje que era inicialmente para colocar mallas desde dentro para acceder al acetábulo. Vamos a ver todos los pasos de la técnica. Una de las razones por la que este abordaje se ha popularizado tanto es porque yo creo que es relativamente fácil. Comparado, por ejemplo, con un pararecto o con un ilioinguinal, es un abordaje fácil. No, los vasos, aunque parezca ahora que se ven, realmente lo que hacemos es apartarlos. Yo creo que esa es una de las razones. Y ahora veremos cuáles son las indicaciones. Los pasos son los que veis aquí. Veremos cuál es la incisión, cómo es el abordaje entre los rectos, la disección del espacio retropúbico, lo de la corona mortis. Muy importante la disección de la fascia iliopectínea, cómo ampliamos el abordaje de atrás y luego la reducción, que es más o menos similar a lo que hemos visto en la charla anterior. Bueno, la incisión cutánea, los artículos iniciales que estaban hechos por cirujanos generales de trauma eran verticales y muy altos. En este artículo, por ejemplo, si vierais el abordaje, realmente es casi un pararecto. Lo que hacen es ir por un lado del psoas, pero realmente el abordaje que se ha popularizado no es este, es un abordaje que se hace a través de un fan steel. Este es, por ejemplo, la técnica que viene en la AO, en el Surgery Reference. La posición ya la hemos visto, es desde el otro lado, muy importante, el paciente con la pierna flexionada, pues eso es lo que relaja el psoas y los vasos. Los dos cirujanos en un lado y uno en el otro, que es desde donde entra el rayo. Nosotros a veces utilizamos un fotóforo. Esto, si no tenéis, yo tampoco tenía y me ha costado 25 € en Amazon, o sea que no es un problema. Y a veces viene muy bien porque hay zonas de la fractura que no se ven bien con el rayo, porque tenemos la cabeza siempre delante del rayo. Bueno, muy importante la anatomía. Para hacer este abordaje hay que aprenderse bien la anatomía de la pelvis. Es una zona que desde luego no estamos muy familiarizados con ella, sobre todo la anatomía vascular. Los vasos ilíacos, el paquete obturador, el abordaje va entre los dos. Realmente lo que consiste es en separar
el paquete obturador hacia abajo, los vasos con el psoas hacia arriba y aquí lo podéis, esto hacia un lado, esto hacia otro, esto es el paquete obturador y con eso accedemos a todo el fondo del acetábulo. Realmente, aunque aquí parezca, no es un abordaje muy complicado. Tras la incisión por el fan steel, lo que hacemos es buscar la línea alba. Para eso ya sabéis que lo mejor es ver dónde se cruzan las líneas, casi nunca falla. Vamos abriendo. Uno de los errores iniciales es que mucha gente ha hecho un fan steel para una placa y para hacer una placa no hay que abrir mucho los rectos. Para hacer un estopa hay que abrir mucho los rectos. Hay que ir bien arriba porque si no, no vamos a tener campo suficiente. Una vez que abrimos los rectos hay que separar el saco peritoneal. Esto se hace con el dedo, no tiene ningún problema. Y lo que es muy importante es abrirlo por delante, por supuesto, pero hay que separar la inserción superior y un poquito anterior del recto para que nos dé un poquito de campo. Esto es muy parecido a lo que hacemos cuando ponemos una placa, no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la disección viene siempre a través de la rama. Vamos a empezar desde aquí a hacer la disección hacia arriba. Si no abrimos bien aquí, no vamos a ver bien el campo. Siguiente paso, disección del espacio retropúbico. Esto también, si habéis hecho alguna vez una placa, habéis visto, es muy sencillo. Pasamos el dedo por el espacio retropúbico. En casos agudos no hay ningún problema. El problema de esto, como ha dicho Pedro antes, cuando hacemos un caso para una retirada de material o un caso que lleva mucho tiempo. Nosotros hemos tenido más de un problema disecando este espacio porque la vejiga se queda pegada al foco. Pero en casos agudos no hay ningún problema, simplemente pasar el dedo se separa perfectamente. Aquí veis la dirección de la disección, simplemente separar con el dedo la vejiga y colocar una valva maleable. Igual que para una placa, colocamos la valva aquí, protegida con una compresa y lo separamos hacia atrás. El siguiente punto es la disección de la fasciolopectina. Esto a mí, desde luego, me costó muchísimo tiempo entenderlo, lo que es la fasciolopectina. Yo creo que aquí se ve muy bien. La fasciolopectina es lo que une el psoas con la línea iluminada. Mientras no seccionemos esto, no podemos acceder hacia arriba. Cuando accedemos por un hilo inguinal, lo que nos encontramos es esto, y lo cortamos de delante a atrás. Por el estopa lo que hacemos es ir a través de la rama, seccionándolo de delante a atrás. Y eso es lo que nos va a permitir levantar los vasos. Los primeros abordajes que hicimos de esto, quizá el principal error era que no lo liberábamos bien aquí. Si no liberas bien aquí, no puedes separar los vasos hacia adelante. Entonces hay que ir separando bien la fascia de delante a atrás, ahora lo vamos a ver. La dirección de la disección es esta, o sea que vamos siempre viendo el campo, abriéndolo poco a poco. Esta sería la fascia. Y aquí tenemos un problema, es que a veces nos encontramos, bueno, a veces no, casi siempre nos encontramos con esto. Esto que no es ningún problema, tiene un nombre muy feo, pero tiene ese nombre porque cuando esto se rompe y estamos en el otro lado, es un problema porque no hay forma de coagular. Aquí no hay ningún problema, lo vemos, lo coagulamos, ningún problema. Se ve, casi siempre hay alguna anastomosis, a veces es una venita, a veces son dos venitas, alguna vez te encuentras con una arteria grande. Pero bueno, lo que hay que hacer es ligarlo. Y esto que veis aquí es la fasciolopectina. Se abre y se va separando hacia arriba y hacia abajo. Esto es otra vez la corona mortis. Realmente no hay mucho problema, se ve muy bien cuando está. Y aquí veis la disección de la fasciolopectina. Simplemente se corta y con un periodotomo muy despacito vamos limpiándola. Normalmente a partir de aquí empieza a aparecer el foco de fractura. Y vamos liberando. Tenemos que colocar un separador para llevarnos esto hacia un lado y el paquete obturador hacia otro. Esto es el principal problema de este abordaje, es que no tenemos mucho campo. Desde luego con el pararecto, ahora veremos la diferencia. Aquí tenemos un límite posterior muy claro, que es este. En el pararecto no lo tenemos porque vamos por el otro lado. La disección se puede hacer más o menos hasta aquí, pero no podemos subir mucho más porque tenemos estructuras que pueden darnos un susto. Aquí veis ya el abordaje un poquito más desarrollado, vamos disecando hacia atrás, separador, otro separador aquí,
Y aunque parezca que esto no es mucho campo, realmente casi todas las fracturas que tenemos que reducir siempre están en este área, ya lo veremos luego. Con el otro separador conseguimos todo este abordaje y ya veis que el principal problema es este. Aquí también se producen desgarros vasculares porque si tiramos mucho hacia arriba podemos romper la vena. Nosotros también hemos tenido algún sangrado. La ventaja que tiene estos abordajes es que cuando tienes un sangrado no es como cuando sangra que no sabe de dónde viene. Aquí es que lo ves perfectamente. No es realmente un problema tan serio. Yo he tenido algún sangrado polilinguinal y da mucho más miedo que aquí porque no ves de dónde viene. Aquí es que tienes el vaso delante y lo único que hay que hacer es hacer hemostasia, ¿no? Este sería el campo que conseguimos con un estopa sin más. Cuando lo conseguimos llevar hasta detrás, pues ya digo que sobre todo en fracturas que llevan más de 2 semanas, muchas veces esta zona es difícil acceder a ella. ¿Cómo se puede ampliar este abordaje? Pues haciendo una primera ventana, que es lo que pasa muchas veces, que tenemos que hacer una primera ventana y con eso ya tenemos pues más o menos el mismo campo que tendríamos con un hilo inguinal, aunque no es exactamente igual, pero parecido. Podemos acceder a toda esta zona por el estopa y a toda esta zona por el otro abordaje. Reducción, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Básicamente, casi siempre consiste todo en empujar la columna posterior hacia adentro a la vez que tiramos. Con eso se suele reducir. Empujamos aquí y traccionamos y con eso normalmente se consigue, sobre todo si es un patrón como el que hemos visto de mi transversa, se reducen bastante bien. Hay algunos patrones que nosotros hemos aprendido después que no se reducen muy bien por este abordaje, que son cuando tenemos fracturas muy posteriores. Fracturas de la columna posterior aquí, es casi, a mí desde luego los que hemos hecho no hemos conseguido hacer una buena reducción. Las placas se pueden poner bien infrapectíneas o suprapectíneas. Nosotros la verdad que utilizamos muchas infrapectíneas, pero realmente no es lo más habitual. La mayor parte de los cirujanos prefieren la placa suprapectínea. Estos tornillos, como ha comentado Pedro, no se pueden poner desde el estopa, hay que abrir otra ventana, eso es un problema, que en el estopa lo que se colocan muy bien son tornillos aquí. Aquí, dependiendo del paciente lo grande que sea, se puede o no se puede, y si no lo que hay que hacer es abrir la primera ventana y colocarlo desde la primera ventana. La primera ventana no tiene ningún problema, se hace en la misma posición. Tener siempre cuidado de iros un poquito atrás y no entrar a través del músculo, sobre todo porque permite cerrar. Disección subperióstica. Bueno, vamos a ver algunos casos. Este fue uno de los, yo creo que fue el primer caso que hicimos. Es un patrón de fractura muy raro, porque si os fijáis, tiene el agujero obturador intacto. Es un patrón de 2 columnas, pero con el agujero obturador intacto. Realmente es como una transversa. Bueno, decidimos hacerlo por un estopa. Y como no teníamos placa, lo que hicimos fue pasar una placa, primero infrapectínea y luego la pasamos a la fosa ilíaca. Y bueno, esto es al cabo de un tiempo, no fue mal. Otro patrón, en este caso ya podéis ver que tiene un patrón transverso, probablemente mi transversa, aquí lo veis, con la lámina cuadrilateral levantada. Si os fijáis, es justo la zona a la que accedemos por el estopa. Esto es lo que vemos con el estopa, es justo lo que vemos con la fractura. Realmente esto no es para ese tipo de fracturas es un abordaje bastante sencillo, porque una vez que llegamos aquí, lo único que hacemos es empujar esto hacia adentro y colocar la placa. Esto, por ejemplo, cuando lo hacíamos por el hilo inguinal, era muchísimo más difícil, porque era todo reducción indirecta. Aquí podéis ver el resultado. La placa lo que hace es, en este caso, con una placa supra. Aquí podéis ver con una infra, la placa ayuda a reducir, aquí veis antes de reducir, no está la fractura reducida, al pasar el tornillo y apretar la placa pues se reduce. Luego le colocamos otra placa por arriba. Otro patrón de mi transversa con la fractura más alta. Aquí podéis ver la columna anterior, la columna posterior, igual desde el estopa accedemos aquí. Mediante tracción de la cadera podemos reducir esto de manera más o menos fácil y colocarle un
una placa, en este caso también, en este caso es infrapectínea, creo, añadiendo una primera ventana. Otro caso con un patrón similar también, fractura transversa, con extensión, una T. Placa infrapectínea desde el estopa para reducir la columna anterior. Perdón. Aquí podéis ver, esto es al cabo de un tiempo, podéis ver que aunque está la fractura bien reducida, tiene un poquito de cambios artrósicos. Perdón. Otra que tiene más desplazamiento, no sé si se puede ver. Lo que vemos aquí es la clásica línea de fractura transversa, que acordaros va de delante a atrás, con mucho desplazamiento medial. Si os fijáis aquí también tiene roto el agujero obturador. Y aquí, si lo vemos en el 3D, se ve perfectamente, es una T. Una T. Bueno, en este caso decidimos ir por delante primero y luego por detrás para tratar la fractura de la columna posterior. Aquí podéis ver el resultado final, algunos cambios artrósicos en el techo. Muchas de estas fracturas al final necesitan dos abordajes. Otra T, esta la hemos visto antes, tiene todas las líneas rotas, pero el techo intacto. Aquí podéis ver un fragmento de columna posterior. Aquí igual llegamos prácticamente a toda la fractura desde el estopa, no hace falta mucho más, probablemente una primera ventana. Aquí veis la reducción tras el primer abordaje, pero en el TAC, bueno, podríamos haberlo dejado, la verdad es que no, pero tenía un poco de gap en la columna posterior y tampoco parecía muy difícil de reducir, con lo cual se hizo un abordaje posterior. Y se redujo la columna posteriormente. Nosotros normalmente lo hacemos en 2 veces. Hemos hecho algún caso en una sola vez. Yo no sé cómo lo hacéis vosotros, Pedro. Cuando tenéis que hacer los abordajes. Lo hacemos siempre secuencial. ¿Lo hacéis el mismo día? Nosotros hemos hecho alguno, pero en general lo hacemos en dos días. Entonces a los 2 años, igual. Algún cambio artrósico, pero bueno, el paciente está bien. Otro caso, un politrauma, otro patrón un poco diferente. Aquí, es que no sé si se ve bien, pero aquí hay una característica diferente de los otros casos, es que tiene un fragmento, no sé si lo veis, muy grande de la pared anterior dentro de la pelvis. Realmente esta fractura es perfecta para hacerla por una estopa, porque este fragmento es muy difícil llegar aquí por otro abordaje. Y por este abordaje pues se puede colocar el fragmento en su sitio y bueno, aquí tenéis igual, primero un abordaje de estopa y después un abordaje posterior y bueno, reducción, aquí podéis ver la reducción final, bueno, no está 100%, pero vamos. Otro caso con una fractura de 2 columnas, también con una estopa. Este caso probablemente hace unos años habríamos hecho un hilo inguinal, ahora casi todos los hacemos por estopa, aquí podéis ver las líneas de fractura. Esto es un fragmento de columna anterior muy grande. En este caso, lo que hicimos fue el estopa, pero la primera ventana la ampliamos con una osteotomía. Esto lo que te permite es bajar muchísimo y llegar muy abajo por la primera ventana. Llegas prácticamente hasta aquí. Te permite reducir todos los trazos, sobre todo este trazo que tenía tan largo. Resultado final. Bueno, en conclusión, es un abordaje que en principio está diseñado para lesiones con gran desplazamiento anterior y medial. A efectos prácticos, si se hace con la primera ventana, tiene prácticamente las mismas indicaciones que un hilo inguinal. Es verdad que el problema de esto es que, como pasen unos años, nadie va a saber hacer un hilo inguinal, es cierto, pero bueno, más o menos se pueden tratar las mismas fracturas que con un hilo inguinal.
A mí, desde luego, lo que más me costó entender en su momento fue la fasciolopectina. Una vez que entiendes dónde está la fasciolopectina y la liberas, estos abordajes no son demasiado complicados. Por supuesto, tener muy clara la anatomía vascular. Y en cuanto a las técnicas de fijación no hemos entrado. Supongo que ahora que vamos a ver casos, pues iremos viendo ya más dónde colocamos la placa, cómo tiramos los tornillos. Y nada más. Muchas gracias.